La lectura viene del versículo 3 en adelante. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Muy bien, interesante lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios a través de este escrito de Pablo. Y vemos pues algo muy interesante, porque cuando creemos que tenemos la razón y medimos con nuestra propia vara, o sea, medimos con nuestra propia medida, pues empezamos a juzgar cosas que a veces no están bien. El único que juzga con justa medida y perfecta medida es Dios. A nosotros nos puede parecer algo bueno, nos puede parecer algo malo, nos puede parecer que aquel vive bien, aquel vive mal, aquel hace esto, aquel hace esto otro, pero medimos con nuestra propia medida. Asegúrese o busque que la medida con la que está midiendo sea muy cercana, muy parecida y, si es posible, bien dirigida bajo la dirección de Dios. Porque de otra manera usted estará juzgando y causando problemas sin que realmente usted esté en la razón. Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener en consideración en nuestra vida. Vamos a orar antes de continuar con esta porción de la palabra de Dios. Padre Dios Todopoderoso y bueno, te doy gracias porque pues tú tienes, Señor, contempladas todas las circunstancias que gobiernan en nuestra vida, que suceden frecuentemente, que nos están en ocasiones hasta molestando o que nos crean conflicto en nuestros pensamientos. Y Señor, podemos pensar que tenemos la razón, pero quizás también estemos equivocados si no lo medimos bajo tu dirección. Te pido que tú nos ayudes a comprender, que tú nos dirijas en nuestros pensamientos, que tú nos des ese entendimiento que necesitamos para que tu palabra nos ayude, Señor, a crecer en esa gracia y misericordia que tú nos das. Te pido tu dirección para cada uno, en especial para este siervo tuyo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, aquí la primera parte que está tocando Romanos habla acerca de que no tengamos más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, sino que pensemos de nosotros mismos con cordura, con cordura. Y luego enseguida dice la razón, dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada uno tiene una manera distinta de ser, cada uno tiene una bendición de Dios, le dio Dios una función importante con la que puede contribuir al bienestar y funcionamiento del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo tiene una función dada por Dios, un trabajo, una dirección, y para eso Dios lo está capacitando. Cuando Dios mandó a hacer el tabernáculo de reunión,
le dijo a Moisés con quienes iba a contar para hacer el tabernáculo de reunión. Y esas personas que eran artesanos fueron dirigidos por Dios. En su mente, Dios puso claramente las ideas de cómo hacer cada cosa. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Dios nos da dones a cada uno de nosotros y nos da dones específicos. A usted le dio cierto don y ese don debe de ser utilizado. Debe de ser utilizado. Usted puede decir, yo no me quiero meter en problemas, ya está metido en problemas. ¿Por qué razón? Porque usted entró a una familia y al estar en esa familia, usted tiene que comenzar a trabajar en esa familia. Y esa familia tiene una dirección y Cristo mismo es el que le está mostrando cómo integrarse en su familia con el don que Él le dio. El problema es cuando a fulanito no le parece lo que hace perenganito y así comienzan las cosas a causar divisiones, conflictos y cada uno lo vamos a hacer de una manera distinta. Hace tiempo fui con un carpintero que me dijo cómo clavar, meter clavos largos, delgados. Y él me dijo, lo pones así, le das así. No, hombre, una maestría de ese hombre increíble. Casi de 2 golpes lo metía hasta el fondo. Y yo intenté, pero no pude, me costó mucho trabajo. Aparte utilizan un martillito muy delgado y tiene su función específica. Entonces yo agarré otro martillo un poquito más grande, un poquito más pesado y yo le di golpes con diferente contundencia y ¡pum! Entró. ¿Funcionó? No lo pude hacer a su manera. Usted tiene su propia manera de hacer las cosas, yo tengo mi propia manera de hacer las cosas, pero es muy respetable porque Dios es el que le está dando a usted las capacidades y le ha puesto a usted ciertas características para que las pueda desarrollar. Algunos piensan en llenar el zapato de otro. No llene el zapato de otro, llene sus propios zapatos. Dios le dio a usted sus propias capacidades. Y no es necesario que esté buscando ejemplos que le puedan sacar del asunto. Sí puede buscar la mejor función para usted mismo, eso sí. Pues Dios nos dio a nosotros y Él mismo es el que nos ha dado la capacidad para hacerlo. Cuando el Señor Jesucristo vio que había resistencia y que había mucha crítica unos a otros y que sabía que se necesitaba la unidad, dio el ejemplo que leímos al principio en Mateo capítulo 7. Y aquí en Mateo capítulo 7 nos pide a todos y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora, el asunto aquí de juzgar es con su propia medida. Porque Dios sí juzga y el Señor Jesucristo aún va a juzgar. A Él le fue entregado todo el poder para hacerlo. Y nos pide que nosotros en algunas circunstancias, y lo puedo leer allá en Corinto, en Primera de Corintios, juzguemos ciertas situaciones, pero no las vamos a juzgar conforme a nuestra medida, sino que las vamos a juzgar conforme a lo que Dios nos enseña y nos dice cómo hacerlo. Cuando está aquí tratando el asunto, está diciendo, no juzgues con tu propia medida. El problema es tu propia medida. Tú tienes una medida, puede ser muy corta, puede ser mediana, puede ser muy larga, yo no sé, depende de tus características. Pero el problema aquí es que a veces empezamos a juzgar cosas que
que no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios y comenzamos a juzgar el asunto de acuerdo a nuestra propia manera de ver las cosas. Y cuando lo empezamos a medir conforme a nuestra propia manera, estamos mal. Por eso dice aquí, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgados. ¿Por qué razón? Porque tú estás juzgando con tu propia medida. Y Dios te va a juzgar con esa medida porque tú necesitas ser corregido en algunas áreas también. Y en esas áreas tienes que entrar en razón. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y mire, quiero decirle un problema que a veces llega. Aún sabiendo que tenemos esa viga en el ojo, vamos y juzgamos la paja. Eso es más terrible todavía. Porque es como querer limpiarnos, enjuagarnos con el otro. Y eso así no funciona. Dios nos dio dones para que los usáramos para el servicio de la iglesia, de su cuerpo. Y usted tiene que saber que tiene dones. Y saber que ese don que Dios le ha dado no es para que se jacte, no es para que usted piense de usted como soy mejor que los demás. Entre mayor sea el don que Dios le dio, mayor es la responsabilidad que tiene delante de Dios. Entonces, si usted sabe que tiene un don, y debe de saberlo, como creyente debe de saber que tiene dones, tiene que ponerlos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Y no estar pensando, ¿por qué este no hace lo que yo hago? Pues porque no es tú y aparte de eso no tiene tu don. Tan sencillo como eso. Ni pensamos, ni vemos, ni hacemos las cosas como cada uno las hace, sino que las hacemos conforme Dios ha trabajado con nosotros en nuestra propia vida y Él está trabajando con nosotros en nuestros dones. Y quiere que nosotros comencemos a utilizarlos correctamente. Primera cosa que podemos entender. Saber que el don que usted recibió no lo tiene porque usted es mejor que nadie, sino que lo tiene porque Dios tiene misericordia de usted. Saber que el don que usted tiene no lo tiene porque usted lo superdesarrolló, sino porque Dios le está ayudando a hacerlo crecer. ¿Qué quiere decir esto? Que el don que tiene no es para jactarse, es para decir, el Señor me está dando lo que yo necesito y de Él proviene esta condición. No soy yo el que lo hago florecer, sino Dios lo hace florecer en mí. Y comenzamos a tener un poquito más de humildad entendiendo, no soy nadie si Dios no me permite hacer algo. Hay situaciones tan complicadas y Dios nos da lecciones tan grandes en nuestra vida, con situaciones tan sencillas, tan simples, porque la vida cambia en un instante. Y de estar perfectamente bien nosotros pensando yo hago, yo puedo, yo me muevo y todo eso, y no dándole a Dios el lugar que le corresponde, de repente Dios puede decir, hasta aquí. Hay que comenzar a tener cordura en nuestros pensamientos. ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Primero, dice Cristo, hipócrita, lo trata como hipócrita a la persona que quiere sacar la paja de otro sabiendo que tiene su propia viga. ¿Por qué le dice hipócrita? Porque sabiendo que la tiene, está pensando, voy a hacer como que no la tengo y le voy a tratar de sacar el ojo, la paja del ojo a esta persona.
Si usted sabe que tiene esa viga en su propio ojo, trabaje en usted primero y ayúdele a la otra persona a entender, yo también estoy trabajando en eso en mi vida. ¿Y qué te parece si lo hacemos juntos? Y no estamos sintiéndonos superiores unos a otros para resolver las cosas aparentemente. Vea lo que dice Levítico 19, versículo 17. Levítico 19, versículo 17. Bueno, voy a leer desde el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora, cuando habla de con justicia, habla de con la palabra de Dios, con el conocimiento de lo que Dios hace. No andarás chismeando entre tu pueblo. Chismeando, diciendo cosas, entremetiéndose en la vida de otros y buscando saber la vida de otras personas, nada más para satisfacer su deseo de entender algo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová, cuando dice yo Jehová es, Él lo juzga. Y ahora vea la siguiente frase que es muy importante en el versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. En vez de juzgarlo, va usted a tratar de ayudarlo y va a ser usted diligente en decirle, mira, yo sí te quiero ayudar en esta área, con toda preocupación porque usted tiene la posibilidad de ayudar, porque Dios le ha dado dones. Tiene que tener cuidado en sus pensamientos. Vea Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Dice el versículo 7. No aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Es decir, Dios dice, no tienes derecho de aborrecer absolutamente a nadie. No debes. No es nuestra postura, no es nuestra condición. Dios nos ha dado un distintivo como creyentes y ese distintivo es amarnos unos a otros, no aborrecernos, no estar criticándonos, no estar diciendo cosas de otra persona como si realmente nosotros tuviéramos la razón. Vuelvo al principio, su medida. La medida suya puede ser muy corta, puede ser muy no tan suficiente, puede ser demasiado larga. La única medida perfecta es la de Dios. Ejerza su don para beneficio de los demás y si puede ayudar a alguna persona, eso es lo que hay que hacer. La crítica no ayuda a mejorar. Crítica constructiva. ¿Quiere usted ayudarle a crecer? Háblele, enséñele, muéstrele. Dígale qué es lo que debe de hacer. Tú tienes este don. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros dones y necesitamos que alguien nos abra el entendimiento. Tú tienes este don. Utilízalo. Mira, lo haces de esta manera, lo haces de esta otra. Y usted, si le abren los ojos para que sepa cuál es su don, no lo cierre. Póngase a trabajar en él. Todos los dones que Dios nos ha dado
tienen el propósito de edificación. Todos los dones que Dios nos ha dado tienen el propósito de que la iglesia vaya en una misma dirección y tenga un crecimiento espiritual, no una división o problemas personales con nadie. Dios nos ha asignado dentro de su cuerpo una actividad y hay que trabajar en ella con entusiasmo, con diligencia, con gozo, con ánimo. Por eso dice aquí, versículo Romanos 12:6. Primero el versículo 5 dice que todos somos miembros los unos de los otros. Y dice claramente que siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, primeramente. Luego dice en el versículo 6, de manera que, o sea, ya caemos en la conclusión, de manera que, teniendo diferentes dones, o sea, no somos iguales, ni el don, supongamos que aquí hay 20 personas que tienen el don de profecía. Supongamos que aquí hay 20 personas que tienen el don de profecía, no la tenemos en el mismo grado. Así como hay diferencias físicas entre nosotros, hay diferencias de comportamientos, hay diferencias de criterios, hay diferencias de cómo elegir algo, así como hay esas diferencias, también hay diferencias en los dones. Y no hay la misma intensidad, cada uno tiene su propia intensidad. Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es un don, un favor para cada uno de nosotros. Dios nos ha dado cosas excepcionales. Dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Ve? Si usted dice, pues yo sé que me gusta predicar, me gusta estudiar la palabra de Dios y me gusta ir a dar clases y llevar a cabo esta actividad, pero no es la misma condición delante de Dios. Él conoce perfectamente la medida que Dios tiene es precisa y Él sabe hasta dónde usted llega, hasta dónde usted tiene esas capacidades, cuál es la medida de fe que usted tiene en Dios. ¿Cuánta confianza tiene usted en Dios en medio de una dificultad? Dios la conoce. Úsese conforme a la medida de fe. Y no todos tenemos la misma medida de fe. Y porque yo tenga una medida de fe y usted tenga otro, no me da derecho a criticarle. No me da derecho absolutamente a nada. Simple y sencillamente a cumplir con mi labor y si puedo ayudarle, ayudarle. Pero no me da derecho a más. Se predica con autoridad, no por mi autoridad, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Lo que Él dice, se habla, se explica y es conforme a la medida de fe de cada uno. Y Dios nos utiliza a cada uno en cada una de esas circunstancias. Ahora vea la siguiente. O si de servicio en servir, hermanos, aquí en la iglesia hay muchos hermanos que son buenos servidores, pero también cada uno en diferentes áreas. Uno dice, pues, a mí déjame barrer, ¿tú te avientas la trapeada? Sí, ¿cómo no? Y otro dice, no, yo quiero limpiar, a mí ni barrer ni trapear. Es real.
No me gusta lavar los trastes. Yo creo que a la mayoría no. Y algunos hacen de tripas corazón y dicen, pues me quedo al final. Nadie dijo yo. Pero servicio. El servicio nos ayuda a entender. Voy a hacerlo y lo voy a hacer con gusto. Lo voy a hacer para el Señor. Porque Él me dio esta capacidad de servicio. Y voy a trabajar en ello. Y aún podemos hacerlo con gozo, con gusto, no quejándonos. Se hace y es de bendición. Es grato ver a los hermanos trabajando, es grato ver esa bendición tan grande, es grato entender. Aquí hay el servicio y se ve. Hay quienes están más acostumbrados que otros. Y hay quienes somos flojos y no queremos echarle las ganas a algo. Pero si es su don, tiene que trabajarlo. Porque Dios se lo dio y es para crecer, no para quedarse quieto. El que enseña en la enseñanza, saben ustedes, hay hermanos aquí que cuando se les dan una enseñanza, ustedes se gozan. Y dicen, ¿quién va a dar la enseñanza? Fulanito de tal, yo me quedo. Hay hermanos que tienen una habilidad enorme para dar clases, para dar enseñanza. Se preparan tan bien. Es un don de Dios. Y hay que desarrollarlo, igual que los otros dones que están aquí especificados, más los otros dones que están allá en Primera de Corintios, más los otros dones que vienen reflejados en diferentes partes de la palabra de Dios, y que Dios está diciendo, todo esto tiene un propósito, hacer que la iglesia funcione y funcione como un reloj bien organizado, bien engranadito, que no hay diferencias. Ponemos a una directora en la cocina porque se necesita quien tome la cabeza. Los demás que aceptan estar bajo su autoridad, pónganse bajo su autoridad. El problema a veces en la cocina es cuando 3 o 2 sienten que son muy buena cabeza y que pueden, pero si hay una autoridad puesta, sujétese. No le busque. Ponga a la disposición de Dios y debajo de esa persona sus dones para que funcione aquello de una manera constante, fiel, como debe de ser. El problema es cuando lo he presenciado. Alguien dice, no, es que si le hacemos así, se va a revolver mejor. No, mejor le hacemos asado. Sujétese a la cabeza y muévale como le está diciendo la cabeza, punto. Cuando usted sea la cabeza, usted le mueve como usted quiere. Dios quiere que nosotros funcionemos, que abonemos, no que restemos y que estemos criticando y causando conflictos. Aquí está. De manera que teniendo todo esto, podamos salir adelante. Y dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Imagínese el que exhorta, estaba pensando en esto. Y es una situación que es muy importante porque hay que saber exhortar. La exhortación es algo muy delicado que se puede tomar a mal. Y se refiere a uno que está llamado al lado del otro para ayudarle. Fíjese, la exhortación es uno que está al lado del otro para ayudarle, no para regañarle.
A veces dicen, me está exhortando, lo está regañando. No, mal concepto, mal entendimiento. La exhortación habla de alguien que fue enviado a nuestro lado para ayudarnos. Cristo mandó a nuestro Consolador, el Espíritu Santo, que es el perfecto exhortador, porque Él siempre está a nuestro lado. El problema es que entendemos mal la palabra exhortar y entonces pensamos, tiene uno que enojarse para decir cosas muy fuertes, muy graves y que lo entiendan a uno, y no es cierto. Exhortar es estar ahí a tu lado para ayudarte y decirte, mira, aquí está, esta es la forma. ¿Y qué te parece? ¿Podemos? 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 No, pues que sí. Ah, bueno, a ver, ahora tú, ¿puedes? Sí. Ah, bueno, entonces ¿podemos? Sí, vámonos juntos. Exhortar. ¿Por qué Dios lo pone como un don? Imagínense, el don de la exhortación, y usted dice, el don de regañar, ¿no es cierto? ¿Es locura? ¿Cómo Dios va a dar un don de regañar? Si usted es bueno en alguna área, ayude al otro y dígale, vente conmigo, yo te ayudo, te voy a exhortar para que trabajemos juntos. Y eso nos lleva a crecer. Dios nos está ayudando a entender la clase de ayuda que cambia conforme las necesidades del individuo a quien se tiene que ayudar. No todas las personas necesitan el mismo tipo de ayuda. Cada uno la necesita en la medida de su propia necesidad. Y por eso la exhortación cambia. Con uno no se puede ser tan atrevido, hay que ser más cuidadoso. Con otro hay que ser poquito más impositivo, hay que ayudarle a entender y así sucesivamente. Pero todo eso con la intención de ayudar a crecer. Exhortación. El que reparte con liberalidad, pues, qué cosa, eso da una responsabilidad tremenda. ¿Por qué? Porque hay que saber reconocer las necesidades de los demás y acudir a su lado para ayudarles. Y hay que compartir y dedicarse a la generosidad. Y esto no es tan sencillo y hay que mantenerlo con entusiasmo porque es algo que no se debe de acabar. Mucha gente comienza muy activo en el área de repartir y dicen yo y hago y pongo, pero llega un momento en que se termina y usted se mete en líos y dice, ¿y ahora qué hago? Por eso es un don, no cualquiera lo hace con suficiente capacidad. Hay que saber reservarse, hay que saber tener aquello que no se tiene que repartir en ese momento y decidir esto todavía no y vamos a esperar. Hay muchos detalles en cuanto a todo esto. Imagínese el que hace misericordia con alegría. ¿Será que se le acaba la misericordia? Usted dice, ya me cansé, como dijo alguien en alguna ocasión, ya me cansé de ser la buena, dijo. Aquí no hay cansancio, aquí lo que hay es motivación. ¿Quién es el que te motiva? El que te motiva es Dios. Y eso, yo sé que de repente las cosas se van dando de tal manera que hay cansancio en nuestra vida en ocasiones.
Pero ese cansancio puede venir porque usted no está en una relación correcta con Dios y no está entendiendo. Dios le está diciendo cómo hacerlo y usted se va por el otro lado. Ahí está el problema. Entonces, debemos descubrir dónde cabemos en el plan de Dios. ¿Tiene usted una clase bíblica en estos momentos? Y usted va a decir, es que yo no tengo el don. No, sí, sí lo tiene. Sí lo tiene. En la medida de fe que Dios le ha dado, pero lo tiene. ¿Qué tiene que hacer? Comenzar a permitirle a Dios trabajar en su propia vida y empezar a trabajar en esa área. Debe de utilizar los talentos que Dios le ha dado con entusiasmo para su gloria. Y empezar a entender cada una de estas cosas que Dios nos está diciendo, debemos de trabajarlo en nuestra propia vida. Dios tiene un enfoque hacia cada uno de nosotros y nosotros debemos de ejercerlo, debemos de trabajarlo. Debemos utilizarlos para la edificación. Puede comenzar a trabajarlo en su propia casa, en su propia casa. Y ahí va a comenzar a tener sus propias pruebas. Dios le está dando el trabajo que usted debe de realizar y debe de ponerse a trabajar en eso. Dice entonces aquí en el versículo 9, Romanos 12:9, vea, culmina con esta idea de esta manera: el amor sea sin fingimiento. ¿Cuál es la característica principal que distingue a un hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios le mostró a usted primero? Su amor. ¿Y qué quiere Dios que aprenda primero? Precisamente a amar. ¿Y cómo está este asunto? Si estamos con pleitos, con problemas, fulanito hace esto, pero deja de hacer aquello. Fulanito no está haciendo esta otra cosa, aunque debiera de hacerlo. No esté criticando, ya lo hemos visto. Y no esté midiendo con su propia vara. Dios es el que va a medir perfectamente. A mí lo que me concierne, la parte que Dios quiere de mí es que yo dé lo que a mí me corresponde y que yo esté trabajando con eso hacia los demás. Y si puedo exhortarte, te animo, vámonos juntos. Pero tengo que seguir yo con mi relación personal con Dios y tener esa relación que me lleva a entender. Cristo Jesús vino a morir por fulanito, por perenganito, por aquel, por allá, por acá. Y yo también soy uno de los beneficiados. Y entonces lo que tengo que hacer es comprender, todos somos necesitados de ayuda. Dios nos ha amado tanto y nos lo ha mostrado aquí en Romanos, todos los capítulos que hemos visto. Y por esa razón Dios dice, debes de comenzar a entender, hay que amar a los demás y tienes que empezar a entender que esto es básico en tu propia vida. Al gozar los beneficios del amor de Dios, al gozar usted los beneficios del amor de Dios, usted también tiene que entender que usted tiene que responder a ese amor. Y responder a ese amor significa comprometerse. Usted tiene trabajo y yo tengo trabajo.
Dios nos ha amado de tal manera que ha entregado a su Hijo unigénito. Y es un distintivo de un verdadero creyente. Primera de Juan, capítulo 4, dice el versículo 7 al 11. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya nomás con esta introducción nos está dando responsabilidad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, hay que quitar ese debemos, yo creo, porque es un debemos de compromiso. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Es decir, a veces nosotros queremos gozar los beneficios, pero no queremos el compromiso de involucrarnos. A veces los creyentes generan conflictos porque están en crecimiento y a veces los que estamos en crecimiento generamos conflictos. Pero es parte de la vida que Dios nos ha dado y el amor, dice la palabra de Dios, cubrirá multitud de faltas. ¿Y qué significa esto? Que todos necesitamos entender. Tenemos problemas porque no somos perfectos, pero hay una situación que Dios nos ha dado. Nos enseña a amar y dice no criticar, también dice no chismear y dice claramente, usted no es mejor que el otro. En alguna área usted es mejor que yo, pero no es mejor que yo en todas las áreas. Y en alguna área soy mejor que usted, pero no soy mejor que usted en todas las áreas. Y eso habla de respeto. Y habla de entendimiento. Habla de comprensión. Dios nos manda que nos amemos precisamente por lo que acabo de mencionar. No somos perfectos. Y necesitamos aprender mucho respeto los unos para con los otros, pero sobre todo mucho amor. Si usted ha entregado su vida al Señor, usted tiene una nueva perspectiva de usted mismo. Si usted entregó su vida al Señor, usted no puede estar en la misma condición que antes estaba. Tiene que haber cambios en su vida. La palabra de Dios dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero usted tiene que experimentar en su propia vida cambios. Tiene que ser, no puede quedarse en la misma condición en que estaba. Y no puede usted comenzar a decir, es que yo soy así o mi carácter es de esta manera. Dios lo está moldeando y usted debe de ser dócil en las manos de Dios. Si usted ha entregado su vida al Señor, tiene esa nueva perspectiva suya de sí mismo. Usted ahora entiende, no debo de hacer esto, no debo de hacer aquello, no porque nosotros le estemos impidiendo hacerlo, sino porque Dios le está enseñando.
Y Dios le está diciendo cuáles son las nuevas costumbres que usted debe de comenzar a adquirir, los nuevos hábitos. ¿Cuáles son los hábitos que Dios quiere que usted adquiera? Los hábitos de santidad, hábitos de obediencia, hábitos de comenzar a entender, ya no soy de ese montón en el que estaba antes, ahora estoy en la familia de Dios y esos hábitos que tenía antes ya no son para mí. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Como hijo de Dios, usted aprende hábitos de santidad. Y tiene que comenzar a entender el amor hacia los hermanos en Cristo forma parte de este nuevo estilo de vida. ¿Qué le parece? Produce en nosotros hábitos que glorifican a Dios. Señor, te amo. Y tiene problemas con su esposa, o tiene problemas con su hijo, o tiene problemas con su papá, o tiene problemas con su mamá, o tiene problemas con quien sea. ¿Con qué hábitos va a resolver eso? ¿Con qué hábitos lo va a resolver? Tiene que comenzar a resolverlos con los nuevos hábitos que Dios le está enseñando. No puede quedarse usted en la condición en la que estaba porque Dios no se lo va a permitir. Dios nos está diciendo claramente que lo que es nacido de Dios vence al mundo y dice claramente que nosotros hemos sido transformados por la palabra de Dios y Dios mismo está trabajando en nuestra vida. Si usted se niega a recibir esto, problemas. El amor dentro de la familia de Dios es un amor distinto al que se encuentra en el mundo. Bueno, en el mundo ni siquiera es amor. El mundo confunde el erotismo con amor y confunde ciertas actividades de compañerismo con amor. Pero Dios nos enseña a amar a pesar de cómo somos cada uno de nosotros. El amor que Dios produce es tan distinto que el mundo no lo conoce. Dios quiere que nosotros empecemos a entender ese amor que Él nos ha dado y trabajar en Él. Ya olvídese de las críticas. Ya olvídese de estar pensando en que usted es mejor que los demás o que esas habilidades que usted tiene son súper especiales. Aún Michael Jordan, lo que hizo en su momento, no es la gran cosa. ¿Por qué? Porque Dios le dio esas habilidades. Tenía cierta forma de ser su cuerpo que Dios se lo dio. Michael Phelps, y así sucesivamente. Pero algunos creen que porque lo han desarrollado, por eso son mejores que otros, y eso no es cierto. Simple y sencillamente tienen dones diferentes que Dios les ha dado. Y hay que tener cuidado de nosotros mismos. No somos mejores que nadie. Y aún el peor de los pecadores que hay en el mundo, a veces nosotros pensamos, este no lo merece. No, yo tampoco lo merecía. Y cada uno de nosotros debemos de trabajar en eso. El amor que Dios da, escuche esto, consiste en amar a otros sin tomar en cuenta cómo responden.
O sea, si usted está esperando, porque yo le di, me tiene que dar, no estamos experimentando el amor de Dios. Si usted está esperando, mira le propuse esto otro y me pagó de esta manera, olvídelo. El amor de Dios no tiene ese tipo de formas de actuar. Obviamente, aquí en Primera de Corintios, y no puedo más que solamente decir algunas partes. En el capítulo 13, y solamente voy a leer los versículos 4 al 7. Ese es el amor de Dios que debe de empezar a movernos a nosotros. Ese es el amor de Dios que debe de comenzar a vivir en nosotros y que debe de ser la verdadera transformación que Dios está haciendo en nuestra vida. Este amor que está aquí es el amor de Dios que tiene que estar puesto en nosotros. Véalo. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora, obviamente, en el capítulo 14, aquí en 1 Corintios 14, dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los espirituales, pero sobre todo que enseñes la palabra. Entonces, Dios no pierde la línea, nos está diciendo cómo llevar a cabo nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que desarrollar como creyentes? Tenemos misión. Y Dios nos está diciendo cómo hacerlo. Primero nos dice, no tengas más alto concepto de ti que... Bueno, no, me voy más atrás. Aquí en Romanos 12. Primeramente, entrégate, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Entrégate realmente. Segundo lugar, no te conformes a este mundo. Versículo 2. Tercer lugar, no tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino que pienses de ti con cordura. Y cuarto lugar, identifica cuáles son tus dones para que trabajes en ellos y sirvas a la iglesia y a Dios, o a Dios y a la iglesia. Respondiendo a lo que Dios ha hecho en tu vida, es el quinto punto. Respondiendo a lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Te ha transformado. Te ha dado un nuevo conocimiento de cómo son las cosas. Y de ahí tiene que ver tu comportamiento. ¿Cuál es tu comportamiento? Espero que lo veamos después. ¿Cuál debe de ser nuestro comportamiento? Así que tenemos trabajo en nuestra propia vida. ¿Qué quiere Dios de ti? Que empieces a entender quién eres. Ya no eres del mundo. Ya no eres la persona que eras antes. Dios te está transformando. No puedes estar igual que antes. No puedes. Y debes de entenderlo. Es tu responsabilidad reconocerlo. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias. Por tu palabra, que nos ayuda a comprender las necesidades que tenemos de acercarnos a ti constantemente, de meditar en lo que tú nos estás mostrando, de entender que esa forma de trabajar con nosotros tiene un propósito más grande, que tenemos responsabilidades y que no debemos ya de estar actuando como lo hacíamos antes, sino aprendiendo cada día más santidad, aprendiendo cada día más obediencia, aprendiendo cada día nuevos hábitos, aprendiendo cada día
nueva forma de comportarnos, aprendiendo a ser cada vez más como tú lo estás pidiendo. Y te ruego por tu ayuda, Señor, por tu dirección. Necesitamos que tú seas el que nos dé ese entendimiento en nuestro corazón para trabajarlo y ayudarnos unos a otros. Te lo pido, Señor, te lo ruego todo en los méritos de Cristo Jesús. Amén.